por quedarse hasta aquí, por quedarse en el módulo 2, que vamos a conversar específicamente del formulario de autoidentificación de necesidades de apoyo o adecuaciones. Y este módulo está especialmente dirigido para quienes trabajan directamente con personas con discapacidad, ya sean encargados o encargadas de equidad, asistentes sociales, psicólogos, psicólogas y otras personas que también estén interesadas también en conocer esta herramienta. Así que les voy a dar el pase a Vanessa, que les va a explicar la primera parte de este módulo. Hola. Tenemos entonces la metodología con la que vamos a trabajar. Vamos a ver primero qué es y la estructura de este formulario. Bueno, nos va a tomar unos 45 minutos aprox, y luego la aplicación y el taller, que son otros 45 minutos más. Siguiente. ¿Qué es y para qué sirve este formulario? Es una propuesta de herramienta de apoyo a la identificación de apoyos o adecuaciones en el contexto universitario que podrían requerir o solicitar las o los estudiantes con alguna discapacidad o diversidad funcional. Sirve para identificar situaciones nuevas y o de actualización, o para estudiantes que quieran renovar las adecuaciones. ¿Cómo usarla? Está la autoaplicación por parte de la persona con discapacidad o diversidad funcional, y luego está la revisión por parte de encargados de equidad y o profesionales de la unidad de apoyo en colaboración con la UADIF, si corresponde, y la aplicación conjunta. En contexto de entrevista se contesta entonces en conjunto y se complementa la información. Requisitos de aplicación. Se sustenta en un conocimiento previo de la persona de las adecuaciones o apoyos que va a requerir para participar en igualdad de condiciones en la vida universitaria. Se debe entregar un documento que respalde esta solicitud, como un certificado o documento que certifique que requiere ajustes o adecuaciones. Este puede ser un certificado médico o educativo. Y bueno, es importante señalar que no por tener una condición o un diagnóstico significa que va a requerir sí o sí adecuaciones. Siguiente. Tenemos la estructura del formulario. Primero viene la parte de la sección de información personal, donde se señala la discapacidad o diversidad funcional que tiene el estudiante. Puede ser sensorial visual, ya sea ceguera o baja visión, sensorial auditiva, baja audición, sordera. Está la física, que es uso de silla de ruedas, movilidad reducida. Está también patologías cardíacas o respiratorias, entre otras. Está también la psíquica o psicosocial, que bueno, abarca depresión, trastornos de personalidad, bipolaridad, entre otros. El espectro autista, cognitiva, que bueno, incluye déficit intelectual, trastornos del déficit atencional, entre otros, y de aprendizaje como la dislexia o dificultades específicas en el aprendizaje. Tenemos después la información académica, facultad a la que pertenece, situación académica, si está matriculado o no, y la información de contacto, correo, datos personales. Siguiente. Después vienen 7 secciones de adecuaciones clasificadas. Tenemos primero la accesibilidad a la información. Esto lo vamos a ver más adelante más detallado, ahora solo lo menciono. Está la metodología de las clases y otras actividades curriculares, las metodologías de las evaluaciones, contención y autorregulación, accesibilidad al entorno y o relacionadas al uso del espacio, adecuaciones al contexto normativo y adecuaciones sobre acompañamiento o apoyo humano que requiera el estudiante en situación de discapacidad. Y tenemos finalmente la sección del documento obligatorio adjunto, que es este certificado que dijimos antes que tenía que tener el diagnóstico junto con la necesidad de adecuaciones en el ámbito educativo.
o también el carnet de discapacidad del Registro Nacional de Discapacidad, que, bueno, que van a respaldar esta solicitud de las adecuaciones. Siguiente. Agregando algo ahí, porque pueden surgir dudas de por qué este documento es obligatorio o por qué se tiene que respaldar. Principalmente es porque este es una herramienta que es autocompletada por las y los estudiantes. En el contexto de que una persona, por ejemplo, no cumpla con los requisitos que eran mencionados anteriormente, que eran, se los voy a devolver, que conozca, por ejemplo, de las adecuaciones y los apoyos, y que tenga el certificado, ahí en esos casos apuntamos hacia la aplicación conjunta, que quiere decir que con una persona de la unidad académica, que puede ser el encargado o encargada de equidad, se conteste en conjunto este formulario. Y el por qué es importante que exista este documento de respaldo, principalmente como respaldo efectivamente, y por qué no solamente con un diagnóstico, em, porque no podemos, porque es importante hacer la diferencia y como relacionar esto con la definición de discapacidad, que únicamente una discapacidad no es un diagnóstico médico, sino que se da por la interacción con el ambiente, ¿verdad? Entonces ahí solamente ese alcance quería decir antes de continuar. Bueno, en el ítem de accesibilidad de información está la posibilidad de acceso a la información sensorial que es emitida desde medios visuales y auditivos. Tenemos, por ejemplo, en sensorial visual el uso de software, lectores de pantalla o ajustes en los formatos del texto y o los fondos, imágenes, gráficos con descripciones, materiales compartiendo en formato determinado, o para dificultades sensoriales auditivas, material audiovisual subtitulado para facilitar así la comprensión, transcripción simultánea o interpretación en lengua de señas y facilitación de lectura labiofacial. Y bueno, también está el uso de tecnologías o ayudas técnicas como los lentes o los audífonos y ubicación específica al interior del aula, como por ejemplo más cerca del pizarrón o del profesor. La metodología de las clases y otras actividades curriculares respecto a la modalidad en que se enseña o se experimenta el aprendizaje. Si son clases expositivas, si hay trabajos grupales, es más participativo, si se entrega el material antes, se solicita búsqueda de un material, se inicia con una actividad, etc. Así también se consideran las salidas a terreno o los trabajos en laboratorio y actividades prácticas. Se anticipa la información y posibles cambios en programas de calendarización de actividades. Puede haber facilitación de material de forma previa o por ausencias prolongadas, descomponer tareas en pasos, entre otras. Y en las metodologías de las evaluaciones, respecto a la modalidad en que se evalúa el aprendizaje, puede ser evaluaciones más expositivas, escritas, en modalidad grupal, sincrónico, asincrónico, o de actividades prácticas, entre otras. Y bueno, ahí está privilegiar o no evaluaciones orales, como vimos en los ejemplos anteriores del módulo anterior. Privilegiar evaluaciones por escrito, o en caso que deban ser orales, hacerlo con menos público presente, o solo gente de mayor confianza, o solo del profesor. Otorgar tiempo adicional también en las evaluaciones y evaluaciones en otro tipo de soporte, como por ejemplo computador o en papel, lo que sea más cómodo para el estudiante. Le doy paso ahora a mi compañera Rocío. Ahí sí, está hablando con el micrófono apagado. Si tienen consultas, pueden ir consultando. Solamente ajustarnos todos al tiempo, que en lo posible terminemos todos a la 1 para que no tengamos problemas. Bueno, en este formulario tiene este ítem que son adecuaciones relacionadas con la contención y la autorregulación, que tiene que ver con el ambiente en los contextos de enseñanza o evaluación,
en interacción con los aspectos emocionales o sensoriales. Y adecuaciones que podrían estar vinculadas con este ámbito son, por ejemplo, el uso del material de relajo o facilitar el acceso a animales de apoyo emocional, otorgar la posibilidad de salir de las clases o de las actividades que se estén realizando y las evaluaciones para tomar pausas, para tomar un descanso, solicitar ausencia o disminución de ruidos estrepitosos o ambientales, el resguardo de uso de los asientos en lugares determinados del aula también puede ser una adecuación que tenga más relación con la contención. Así también en el ítem de accesibilidad al entorno y o relacionadas al uso del espacio, nos referimos a adecuaciones que tienen que ver con el ambiente tangible en los contextos de enseñanza y evaluación o en general en los contextos universitarios y la participación en estos espacios. En este ámbito tenemos adecuaciones que tengan que ver con contar con adaptaciones de las herramientas o los útiles de trabajo en las actividades curriculares, por ejemplo, adaptaciones en las mesas, en la altura de las sillas, en las herramientas de laboratorio, por ejemplo, adaptaciones en el mobiliario que esté adaptado a las necesidades motoras específicas de la persona y adaptaciones también en la temperatura específica que pueda haber. Otro ítem son las adecuaciones al contexto normativo. Estas adecuaciones tienen que ver con, obviamente, con las normas y los reglamentos de la institución o de repente con normas que tienen que ver con la realización de una asignatura. Entonces, en este ámbito podemos encontrar adecuaciones que tengan que ver con ajustar el porcentaje de asistencia mínimo exigido a una asignatura o a alguna actividad académica por motivos de salud, por ejemplo, por ajuste farmacológico, que la persona tiene reiteradas inasistencias y tiene una actividad obligatoria, entonces se puede ajustar ese porcentaje mínimo de exigencia, de asistencia, perdón. También se pueden realizar ajustes en los horarios de las actividades académicas o universitarias. Por ejemplo, las prácticas profesionales que funcionan por medio de turnos, de repente es necesario hacer un ajuste en estos horarios establecidos por dificultades, de nuevo, de salud, tratamiento farmacológico de la persona. Adecuaciones que permitan el ingreso a una asignatura o actividades académicas minutos más tardes que el horario de inicio estipulado. Esto comúnmente puede ser solicitado por personas que durante el periodo de la mañana pueden presentar más rigidez, más fatiga y además se tienen que trasladar una larga distancia hasta el campus donde realizan clases, implica el uso de transporte público, entonces de pronto puede demorar un poco más y eso que sea una consideración ya acordada dentro de la unidad académica. Adecuaciones sobre el acompañamiento y apoyo humano tiene que ver con la asistencia o los apoyos brindados por otras personas. Por ejemplo, en esto podemos puede tener que ver el requerimiento de un monitor, transcriptor o redactor, una persona que vaya redactando, tomando apuntes, por ejemplo, o que vaya transcribiendo. El acceso a tutorías para integral o a tutorías más específicas, grupales, y la atención con profesionales de salud o de la educación. Esas serían todas las áreas. Entonces, conociendo, bueno, les voy a mostrar mejor a ver si me funciona bien. ¿Se sigue compartiendo? Sí. Oh, Pero no justo. se ven. ¿No se ve? O sea, sí se ve, pero no. Está en pantalla completa. Presentación, Rocío. eso. Tienes que apretar la copita porque está como que quedó cerrado. Se ve el power. Ya. No sé qué habrá pasado, pero... Ahí parece, ¿no? Sí. Ya.
Voy a cambiarle los contrastes. Se demora un poco. No quiere cambiar. Ahí sí. Y le voy a poner un poco más de... Ya. Este es el formulario del cual estamos hablando, en un formulario Google, que obviamente también esto es una propuesta, entonces se puede traspasar a otros formatos y se pueden hacer modificaciones. Bueno, esta es toda la explicación. Voy a ir. Bueno, esta es la primera parte de los datos personales, el nombre, el root, la facultad o el instituto al cual pertenece él o la estudiante, su situación académica, el teléfono, el correo para dejar al tiro los datos de contacto, una pregunta para que señale la discapacidad principal. Ay, me engañó, pensé que iba a funcionar. Voy a tener que completar rápido. No, solo números. Ya. Y aquí empezamos con las secciones. Accesibilidad a la información, por ejemplo, y aparece en todo el listado de las posibles solicitudes de la persona. En todas las secciones aparece la última, que es no requiero adecuaciones en este ámbito, y un otro en el caso de que justamente lo que está queriendo solicitar la persona no esté incorporado dentro de las opciones que hemos contemplado en el desarrollo del formulario. Y así con todas las secciones, metodología de las clases y otras actividades curriculares, de las evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones de trabajo individuales, otorgar tiempo adicional, evaluaciones en formato braille, por ejemplo, puede ser que sean solicitudes de personas. De la contención y la autorregulación, por ejemplo, contar con una persona de confianza, disponibilidad de espacios específicos para la calma al interior del campus, accesibilidad al entorno y o relacionados al uso del espacio, por ejemplo, resguardar con sillas móviles en los auditorios, porque es una persona usuaria de silla de ruedas, entonces tiene el derecho a poder sentarse en todos los lugares, puede estar en todos los lugares del aula y cuando hay sillas móviles y la persona es usuaria de silla de ruedas, eso se permite. Uso de rampa, uso de ascensor, etcétera. Adecuaciones al contexto normativo, que son las que les había mencionado ya. Por ejemplo, esta es nueva flexibilidad en la entrega de tareas y evaluaciones, que eso es bastante común y ahora, por ejemplo, con las evaluaciones asincrónicas que se están realizando, ha favorecido mucho estas barreras que de repente se encontraban por tener plazos específicos con la entrega de trabajos. Y el último ítem, que son las adecuaciones sobre el acompañamiento de apoyo humano. Que también se las había mencionado en el Power. Ahí está. Y la última parte, que es la del documento de respaldo. Aquí tiene la opción de subir el archivo. Bueno, me voy a dejar avanzar hasta ya incluir el archivo. Voy a volver al PowerPoint. Entonces, una vez conociendo este formulario, voy a mirar el chat por si acaso. Ya. Si nos piden que vayamos más lento, Rochi, hay una pregunta sobre si podemos marcar más de un tipo de discapacidad también.
Se puede adecuar porque el formulario es, o sea, en la opción que aparecía ahí, no aparecía, por ejemplo, la opción de marcar más veces, pero sí es se puede dejar esa opción. Y si el formulario es accesible para personas ciegas, el Google Forms funciona con los lectores de pantalla, pero no sabemos cómo, no lo hemos probado directamente, así que es una buena pregunta a probar en realidad, Sí, porque a indagar. nosotros sabemos, sí. Y lo bueno es que igual se puede traspasar este mismo tipo de preguntas o el mismo tipo de orden a un Word, por ejemplo. Y otra pregunta, ya. Ahí me van diciendo ustedes por Luis, Vanessa, por si. Sí. René tiene una pregunta también. A ver. Dice, no sé si se incluye, sin embargo, de todas maneras lo menciono, si existe algún ítem de autopercepción de su nivel, manejo lingüístico de una segunda lengua, y si tiene alguna estrategia metacognitiva que pueda dar cuenta de su aprendizaje de esta misma segunda lengua. Esto por el programa de inglés de pregrado, donde pienso nos serviría sobremanera obtener este tipo de información de antemano. Sí, igual esa es una consulta, o sea, un área súper específica y que, claro, una persona podría ya tener cierta referencia de cuáles son las adecuaciones o cuáles son los apoyos que requiere, por ejemplo, para cursar una asignatura de inglés o una segunda lengua, pero en el formulario no lo va a incorporar porque esta es una primera herramienta, es como la primera pesquisa. Lo importante es que luego, como les habíamos comentado en el módulo 1, es importante que esta sea como esta es el primer acercamiento donde uno puede conocer cuáles son las solicitudes del estudiante o de la estudiante. Y desde ahí es súper importante hacer la etapa de revisión de este formulario en conjunto, de las respuestas que haya seleccionado la persona, revisar la coherencia, revisar el motivo de por qué seleccionó tal, adecuación, si es que hay alguna confusa o no. Y obviamente ahí revisar si es que sería necesario analizar cierta área, analizar, por ejemplo, la periodicidad con la cual se van a seguir reuniendo, los cambios que podrían haber en las adecuaciones. Puede ser que haya personas que constantemente pueden presentar crisis de dolor, crisis de angustia o, o fatiga o rigidez. Y obviamente eso es un poco más impredecible, no es una adecuación que se va a mantener a lo largo de toda la carrera, entonces pueden haber nuevas adecuaciones en su trayecto universitario, por ejemplo. Entonces, la invitación es como a usar esta herramienta como el primer paso y después agendar y obviamente no olvidar la revisión conjunta y los acuerdos. Entonces, para la aplicación, primero nos podemos preguntar cómo revisamos la situación de discapacidad que la persona señaló. Existen los resultados de detección y caracterización de los estudiantes con discapacidad que la hacen por medio del FOSES y o la matrícula y que luego esa información llega a las unidades académicas una vez que está más revisada. Ya se puede ser un indicio de cómo revisamos la situación de discapacidad y obviamente por el documento adjunto. Cuando las personas adjuntan la credencial de discapacidad, por ejemplo, ya sabemos que es un documento que certifica la discapacidad por el Registro Nacional. Y si es que es un documento del ámbito de la salud o de la educación, ahí es importante también las características de ese documento y obviamente nos podemos revisar también las otras nóminas o los otros registros sobre la situación de discapacidad. Y también nos podemos preguntar cómo revisar la coherencia entre las respuestas y la situación de discapacidad que señala la persona. Y por eso es importante hacer este análisis en conjunto de identificar la barrera y la adecuación que solicita. Por ejemplo,
cuando nosotros le íbamos mencionando a qué tipo de adecuaciones podrían responder estas, o sea, perdón, las adecuaciones a qué tipo de barreras podrían responder, ese es un súper buen análisis para saber si es coherente o no. ¿Y cuándo sería incoherente? Por ejemplo, una persona que declara presentar discapacidad auditiva, por ejemplo, sensorial auditiva, y solicita una adecuación que tiene que ver con la contención y la autorregulación. Puede pasar, pero habría que revisar bien, porque las principales barreras a las cuales se enfrenta una persona con discapacidad auditiva tienen que ver con el acceso a la información. Obviamente pueden haber otro tipo de barreras, pero eso es como lo más común. Y por eso podría ser incoherente o podría ser confuso al momento de analizarlo. Por eso es importante hacer el análisis, identificar las barreras y las adecuaciones. Situaciones comunes que pueden ocurrir es, por ejemplo, que personas con discapacidad sensorial soliciten adecuaciones que tengan que ver con la accesibilidad a la información, como les venía diciendo recién. Personas con discapacidad sensorial y física podrían solicitar más comúnmente o requerir comúnmente adecuaciones que tengan que ver con la accesibilidad al entorno y o relacionadas con el uso del espacio. Personas con discapacidad psicosocial o del espectro autista podrían también solicitar adecuaciones que tengan que ver con la contención y la autorregulación. Estas son las situaciones más comunes que podrían ocurrir. Y en cuanto a adecuaciones que tengan que ver con la metodología de las evaluaciones, la metodología de las clases, adecuaciones en el contexto normativo o sobre el acompañamiento y apoyo humano, podrían ser personas en general con discapacidad. No hay situaciones más comunes en este tipo de adecuaciones. Y para identificar barreras y escoger estrategias, a ver, voy a mirar el chat que lo estoy... Claro, aquí María Paz dice, el paso previo es fundamental. Antes de pensar en las adecuaciones es necesario que primero identifiquen qué barreras presentan en su entorno. Oye, parece ¿Alguien que dice? Paulina Peralta tiene la mano levantada o por alguna razón aparece al principio. No sé si Paulina tiene alguna pregunta. ¿No? Sí, por favor ahí vayan diciéndome porque yo no estoy viendo las caras. Solo veo el chat a veces. Ya, ¿continúo entonces? Dale nomás. Ya. En línea justamente a lo que decía María Paz Vilches, es importante identificar las barreras y luego ir escogiendo las estrategias. Por eso cuando uno de los requisitos para la autoaplicación de este formulario es que la persona ya tenga conocimiento sobre adecuaciones que ha solicitado en otros contextos educativos o en el mismo contexto universitario, o ya conozca más o menos cuáles son las adecuaciones que necesita. Y si es que no las conoce, es importante hacer este análisis conjunto y aplicar, por ejemplo, el formulario en compañía para que así podamos apoyar en la identificación de barreras y selección de las adecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de barreras. El tiempo asignado para desarrollar una evaluación escrita no es suficiente. Entonces, ¿qué estrategias o adecuaciones podríamos utilizar para enfrentar esa barrera? Por ejemplo, otorgar tiempo adicional para desarrollar esa evaluación escrita o pensar en entregar otro tipo de soporte para desarrollar esa evaluación, si es que corresponde o no. Otra barrera, en clases por Zoom se accede de forma parcial a toda la información que es expresada de forma oral. Entonces, ¿de qué forma podríamos ir derribando esa barrera? Por ejemplo, enviar de forma previa el material de la clase para que la persona lo pueda revisar anticipadamente. Y también otra estrategia que se podría utilizar es utilizar la transcripción simultánea para que vaya accediendo también a la información expresada oral de forma escrita, o ir facilitando los apuntes también de la misma clase.
Otra barrera, participación escasa en clases por motivos de dolor o fatiga que no son predecibles. En esos casos también se puede compartir el material de la clase, ya sea de forma posterior, por ejemplo, como se está haciendo ahora comúnmente en el contexto no presencial, que eso, como lo había mencionado, ha favorecido mucho la participación en las clases en sí, porque las personas pueden ajustar más los ambientes y pueden revisar el material después, etcétera. Y otra estrategia que se puede utilizar es, por ejemplo, ajustar el porcentaje de asistencia en los casos de actividades obligatorias, porque ya sabemos que la participación es escasa en las clases por motivo de dolor, entonces se puede hacer un ajuste ahí en las clases que sean, o las actividades que sean obligatorias, o que exijan un mínimo de asistencia. Ahí no puedo cambiar. Posibles situaciones que nos pueden ocurrir en la aplicación o en la revisión de las respuestas. Por ejemplo, una situación A. La persona no identifica haber presentado barreras en su contexto educativo anterior y no percibe posibles barreras para su curso universitario. Eso nos puede suceder. Y en esos casos... es que escucha una voz. Ya. Otra situación, la persona nunca antes ha solicitado apoyos o adecuaciones y no tiene claridad de que sería necesario. Lo mismo que la situación A. De hecho, parece que están repetidas. En esos casos, nosotros aconsejamos hacer la aplicación conjunta, como se los había mencionado antes, para que haya un espacio de consultas, un espacio de análisis compartido entre las barreras y cuáles podrían ser esas posibles adecuaciones. Y también, si es que es una... sí, también la asesoría. La asesoría, nosotros vamos a estar disponibles para asesorar en la aplicación conjunta también, o en la autoaplicación del formulario, y en la revisión también. Las adecuaciones, otra situación, las adecuaciones o apoyos solicitadas son muy complejas de implementar en la unidad académica. Ahí también, eso es cuando ya se ha podido revisar y se tiene que llegar a los acuerdos, por ejemplo, de cuáles van a ser las adecuaciones a implementar. Ahí también las respuestas o las soluciones que podemos entregar es la asesoría, buscar una estrategia en conjunto que sea más cercana a las posibilidades de la universidad, y o gestionar, buscar ahí apoyos entre el nivel central y la unidad académica. La otra situación, las adecuaciones o apoyos solicitados no son coherentes o son confusas, como se los había mencionado antes. En esos casos se puede hacer lo mismo, se puede contar con la asesoría de nuestra unidad. En el caso cuando estén revisando, pueden consultarnos, por ejemplo, me parece confuso esta opción que seleccionó y estas otras de este ítem. No sé por qué lo habrá seleccionado, como no entiendo. La aplicación conjunta siempre puede favorecer, o la etapa en la que uno se junta con la persona para revisar esas adecuaciones y que en ese momento pueda resolverse las confusiones que surgieron en primera instancia. Y también una posibilidad es siempre en acuerdo con el o la estudiante, el contacto con el profesional de quien emite el documento también podría resolver a esas confusiones que podrían haber entre las adecuaciones o apoyos solicitados. Y otra situación que podría ocurrir es que las adecuaciones y apoyos podrían ser permanentes o podrían ir variando dependiendo de la discapacidad e ir respondiendo a situaciones emergentes. Con esto nos referimos a que puede ser que una persona, por ejemplo, dentro del mismo formulario, un estudiante, coloque que estas son las adecuaciones que está pensando para este semestre, pero de repente le pueden venir crisis de dolor y necesita otro tipo de adecuaciones. Entonces, lo importante es que esa información sea consultada y sea, claro, que sea consultada y que sea revisada y acordada para cuándo, por ejemplo, o cómo va a ser el mecanismo de gestión para incorporar nuevas adecuaciones o renovación de las adecuaciones que solicitó en algún momento.
Comúnmente, por ejemplo, si las personas con discapacidad física conocen que su situación de salud puede ir variando en el tiempo, incluso en un mismo semestre, en un mismo mes, y que constantemente o podrían ausentarse o podrían necesitar apoyo para escribir, pueden ir seleccionando en el formulario, pero puede ser que la persona no tenga tanto conocimiento de eso, entonces solamente va a anticipar de que podría pasar, y en esos casos es importante, en el momento de acordar las adecuaciones, acordar también un plazo para ir revisándolos o un mecanismo para ir comunicando estas situaciones emergentes. Entonces ahora vamos a poner en práctica alguna de las... Vamos a poner en práctica, en realidad, las revisiones de ahora. Voy a mirar el chat. Ah, ya. Me van a preguntar esas cosas. Ya. Vamos a hacer un taller. La idea de este taller es experimentar cómo responder el formulario con una situación ficticia y reforzando el análisis entre el escoger estrategias y relacionarlos con las barreras de un modo más adecuado, y obviamente generar un espacio de retroalimentación que estamos contemplando 20 minutos para ello. Voy a mirar la hora. Sí, nos queda súper. Y vamos a hacerlo por medio de respuestas individuales por formulario Google, para que ahí también lo conozcan, y lo que permite eso es ir mostrando inmediatamente las respuestas. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para mandarles el enlace. Y la idea es que ustedes puedan ir respondiendo de forma individual. Ya no, y si es que tienen alguna consulta. A ver, voy a ver si se puede de este modo. Es que tengo la pantalla muy grande. Prueben con ese enlace. Se lo acabo de mandar a todos por el chat. A todas las personas. ¿Funciona? Ya. Entonces ahora pueden responderlo. Vamos a dar unos 20 minutos para responder todo. Pueden preguntarnos. Obviamente vamos a estar aquí, así que nos pueden preguntar. Y la idea es, después de responder, vamos a ir proyectando las respuestas e ir generando un espacio de consultas. ¿Ya? Y de retroalimentación. ¿Será que pausamos la grabación, Rocío? Yo creo que puede ser. Se parece alguna consulta y quizás podría reactivarse la grabación. Bueno, entonces estamos revisando las respuestas del formulario de la encuesta que se hizo recién para poner en práctica ahí lo que se pudo revisar de forma teórica. Entonces la pregunta 1, ¿para qué sirve el formulario de identificación de necesidades de adecuaciones? La respuesta correcta es la alternativa C, que es para identificación de adecuaciones y apoyo. Hubo algunas personas que seleccionaron para identificación de la discapacidad, diversidad funcional. Específicamente, este formulario no nos permite identificar cuál es la discapacidad, diversidad funcional, porque solamente tiene solo una pregunta, que es que la persona reporta cuál es la discapacidad que presenta o su diversidad funcional. Entonces, en específico, sirve para identificar cuáles son las adecuaciones o apoyos que requeriría para el contexto educativo. No sé si hay alguna duda en específica con esta pregunta, sobre todo las personas que quizás se confundieron ahí con los títulos o
o cómo lo pensaron aquí las personas que pusieron la alternativa B, si es que hay algún comentario, si no pasamos a la 2. ¿No? Ya, pasamos a la 2. ¿Cuáles son los requisitos para la autoaplicación del formulario? La alternativa correcta era solo la 1 y la 2, que tenía que ver con tener conocimiento previo a las adecuaciones y los apoyos, y además contar con el documento de respaldo, que no me aparece aquí, pero me acuerdo que era este. Contar con un documento de salud o educación de respaldo. Eran ambas, y para la autoaplicación de esto, sí es necesario tener conocimiento previo respecto a las adecuaciones. Esta igual podría ser un poco confusa, porque como tienen la forma de aplicarlo en conjunto y que ahí se pueda ir resolviendo, por ejemplo, cuáles son las barreras y cuáles son las adecuaciones, ayudar a la persona a seleccionar cuáles podrían ser las mejores adecuaciones para derribar las barreras identificadas, es cuando se aplica en conjunto. Pero para una autoaplicación sí o sí tenemos que tener, o sea, la persona tiene que tener al menos una idea de cuáles podrían ser las adecuaciones o apoyos que necesita para el contexto universitario. Por eso son la 1 y la opción 1 y la 2, que está en la alternativa D. Ya, eso puede generar algunas confusiones en el sentido de cómo se aplica, porque es más complejo que la persona lo pueda autoaplicar cuando nunca se ha enfrentado a seleccionar o a escoger las adecuaciones, a identificarlas por sí solas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, este es el espacio, así que pueden abrir sus micrófonos e interrumpir y comentar, preguntar, ¿ya? La pregunta número 3, ¿cuál de estas secciones del formulario no es parte del formulario? Y la mayoría tienen la alternativa correcta, que estos son varios de los ítems que se mencionan de adecuaciones, y obviamente el de acceso a beneficios económicos no es un ítem que responda a este formulario. ¿Cuál de las siguientes opciones no nos serviría como un documento de respaldo? Esta es una pregunta más o menos compleja, pero la quisimos colocar igual aquí porque nos permite volver a esto, volver a este énfasis que queremos darle al documento de respaldo, que explicite la necesidad de contar con apoyos o adecuaciones. La credencial de discapacidad por sí sola sí nos sirve. Un certificado emitido por un profesional psiquiatra que refiere la necesidad de adecuaciones en la universidad. Ay, se me confunden aquí. Claro, aquí creo que está mal. Ah, sí, está bien. El certificado emitido por profesional psiquiatra refiere a necesidad de adecuación en la universidad, sí nos sirve, porque es un certificado de la salud que además agrega la necesidad de contar con ciertos apoyos en la universidad o ciertas adecuaciones. No es solamente un certificado diagnóstico, que efectivamente es la respuesta correcta de lo que no nos sirve, porque solamente nos refiere al diagnóstico. Y este fue igual bien mencionado, que es el informe emitido por profesional de educación diferencial. Ese documento sí nos podría servir, porque es una situación de salud, o sea, perdón, de un informe emitido por un profesional de la educación. Y generalmente en esos informes sí se contiene información sobre cuáles son las adecuaciones que refieren para el contexto educativo en general. Entonces este documento sí nos podría servir como un respaldo. El que no nos sirve efectivamente es solamente el que aparece el diagnóstico de la persona, porque de nuevo lo mismo, no nos estamos refiriendo a la persona con discapacidad que requiere adecuaciones como una persona que solamente presenta un diagnóstico. Rocío, disculpa, estaba pensando en eso porque efectivamente una de las cuestiones que pasa es que lo que mandan o lo que respaldan en general es el diagnóstico y que deja, claro, la persona, la situación y no en relación al entorno, las limitantes que pudiera haber en el entorno.
Y en ese sentido, generalmente eso por lo menos a mí me ha pasado que cuando uno solicita, el estudiantado lo que te entrega es el diagnóstico, que es lo que emite además el profesional. Generalmente no hacen ningún tipo de observación respecto a cómo ese diagnóstico pudiera ser o pudiera implicar una barrera respecto de la situación educacional. Entonces, yo creo que como que es relevante ese punto, a propósito de los énfasis que hay que empezar a poner también en eso. Sí, nosotros hicimos una instancia de revisar esta misma jornada con estudiantes con discapacidad de la universidad y efectivamente hubo una estudiante que nos dijo que muchas veces los profesionales psiquiatras o otro profesional de la salud eh, también pone barreras al entregar ese tipo de información de repente o porque implica costearse otra consulta, por ejemplo, o no lo encuentra necesario. Entonces, en esos casos también colocamos en el formulario como la parte de introducción a contestar de que si se necesitaba algún tipo de constancia de que este documento era necesario para contestar este formulario y que se lo hubiese presentar al profesional de la salud con quien esté trabajando, pusimos esa posibilidad como de entregar cierta constancia de que lo estamos pidiendo desde la universidad. Y también asesoría, como muchas veces o sea, puede pasar de que un estudiante complete todo el formulario, tenga conocimiento y finalmente el certificado que entrega es un documento diagnóstico y ahí se le puede asesorar a la persona y decir por qué no es suficiente esto y por qué cómo sería el certificado o el documento más ideal para que sí pueda ser un documento de respaldo. Alejandra Pérez levantó la mano. Dale, Sí, sabes que yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, sobre todo nos ha pasado por lo menos a nosotros en ciencias forestales con los estudiantes con alguna discapacidad de tipo sensorial y también los chicos con discapacidades de tipo como depresión o cosas así, que los psiquiatras son como reticentes a entregar información. Y es complejo eso, porque ¿cómo haces tú las adaptaciones si no tienes claro el diagnóstico que tiene? Y más aún, los estudiantes a veces tampoco tienen claro su diagnóstico. Y ahí es más complejo todavía. Entonces yo no sé si es factible cuando sí uno encuentra un poco de accesibilidad en ese sentido a tener un formato tipo con la información que se requiere. Yo creo que eso también podría sernos de utilidad. Sí, obviamente hay varias complejidades cuando se solicita un certificado también. Hay muchas personas con discapacidad que explicar nuevamente o como validar que realmente es una persona con discapacidad también es complejo porque al final significa una desconfianza o un cuestionamiento. Entonces, claro, hay diferentes medios y yo creo que podríamos optar a tener este documento como de respaldo por lo mismo, porque es una situación de respaldo, nos respalda tanto a la estudiante y a nosotros. Y además podemos ir motivando claro, como obviamente pueden haber mejoras ahí en la solicitud con los profesionales que son más reticentes. Podría ser que quizás no sea el psiquiatra quien entregue el documento, pero sí, por ejemplo, si está con un psicólogo o psicóloga, que ese documento sea el que sirva de respaldo, ¿no? Hola Rocío, disculpa, una consulta. Ujú. Mira, me quedó la duda ahí que esté mencionado el psiquiatra y me quedó la duda que no esté mencionado eventualmente si es que hay algún tema motriz, alguna especialidad médica en general. Y me llama la atención que no esté de repente mencionado los neurólogos, porque los neurólogos a veces tienen muchas zonas de trabajo en conjunto, tanto con educadores diferenciales, con psicólogos educacionales, con psiquiatras, especialmente lo que tiene que ver también con trastornos algunos motrices de origen neurológico, o también con algunos accidentes cerebrovasculares, entre otras muchas patologías que también están dentro del área de la salud. neurología. Sí. Y eso me llamó la atención por una parte,
Y el otro ítem, mira, en mi experiencia, en algún momento también tuve la oportunidad de trabajar en la Católica, y hay un ejercicio ahí que es bien interesante, que internamente tienen la posibilidad de hacer derivación a sus propios centros de salud para que los estudiantes puedan ser evaluados y ver si pueden recibir algún certificado que dé cuenta de algún tipo de discapacidad. En el caso de ellos, se especializan en diagnosticar, no recuerdo bien si era con psiquiatra o era con neurólogo o con psicólogo, ahí sí, no me acuerdo cuál es la precisión, pero sí se hace en el centro médico de ellos. La evaluación, por ejemplo, de autismo y de déficit atencional, sobre todo en el caso de que hay muchos estudiantes que vienen con tratamiento de autismo que tienen 5 años, 6 años, que si nos remontamos en la historia, estamos hablando aproximadamente del año 2005, el año 2008, no mucho tiempo atrás, y que una vez que llegan a la educación superior, tanto que por un lado pierden la posibilidad de poder algunos mantener ese tratamiento, se asumen que crecieron, no lo necesitan, o por el otro lado se deja de visibilizar la importancia de que puedan continuar esto con todas las adecuaciones curriculares que se han mencionado dentro de esto. ¿Y por qué refiero a este trabajo interdisciplinario en distintas unidades? Porque la Universidad de Chile no es una universidad enfocada simplemente a la academia. Es una universidad que tiene centro médico, es una universidad que tiene centro psiquiátrico. Por lo tanto, se pueden ir construyendo estos espacios de articulación con ellos. Sí, de ¿Cachai? todas maneras. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Una de las preocupaciones, yo trabajo en el acompañamiento del programa PASE, una de las preocupaciones, y de hecho justamente lo conversaba hace poco con un estudiante, que por ejemplo, yo no tengo muchas herramientas institucionales para hacer una derivación interna a un estudiante para que pueda tener este diagnóstico. Sí lo hay, por lo menos sí existen los canales en caso de que el estudiante requiera trabajar un trastorno de tipo afectivo, llámese depresión, requiere algún tipo de psicoterapia o terapia farmacológica, tiene acceso a psicólogo y tiene acceso psiquiátrico. Pero ahí hay una veto, hay un vacío que es bien interesante y tiene estrecha relación con esto, que no hay un espacio donde el estudiante institucional pueda tener este tipo de diagnóstico. Probablemente aquí tiene que ser derivado a un centro de atención ya particular, donde con sus distintos medios que tienen quienes tengan la capacidad de financiarlo lo puedan hacer. Pero entre la universidad no contamos con eso, a pesar de que sí existen los profesionales dentro y a pesar de que sí existe el vínculo con el hospital. Eso quería mencionar, yo creo que hay un punto súper interesante, por lo menos para compartir. Sí, bueno, solamente para responder a lo que aparecía aquí, son ejemplos, porque lo ideal es que sea del área de la salud o de la educación. Entonces, por ejemplo, si una persona presenta un informe de terapia ocupacional o de un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, sirve de todos modos. Y sobre la articulación que tú planteas, sí, súper necesario el trabajo en red y como acudir a los propios recursos de la institución. Voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos porque probablemente nos pasemos unos 5 o 10 minutos. No sé si para alguien sea dificultad, pero por eso voy a ir un poco más rápido. ¿Ya? De las adecuaciones, ¿a qué situaciones de discapacidad comúnmente responden? Aquí tenemos el tiempo adicional en las evaluaciones escritas. Es más común que respondan a personas con discapacidad visual, psicosocial, física, si esas son todas correctas. Con discapacidad auditiva también, pero no es tan común, a excepción, por ejemplo, de evaluaciones que como metodología de evaluación ocupen la información entregada de forma auditiva, por ejemplo. En ¿a qué situaciones comúnmente responde la subtitulación del material audiovisual? Efectivamente, a la sensorial auditiva. La subtitulación, por ejemplo, en la discapacidad sensorial visual puede ayudar, por ejemplo, si es que es un video y se está mostrando imágenes y una persona con baja visión que al final puede acceder de forma más clara a lo que aparece escrito que las imágenes que son más confusas, pero la situación a la que más responde la subtitulación es el acceso a la información auditiva.
En los otros casos puede ayudar, pero lo más común es para sensorial auditiva. La descripción de imágenes efectivamente puede responder más a la sensorial visual. Quizás ahí hay una confusión. La subtitulación o la transcripción simultánea es cuando traspasamos la información que se está diciendo de forma oral a formato escrito, y la descripción es generalmente desde lo que se está viendo, se traspasa a un texto, ¿ya? Y bien ahí a las personas que también refirieron dentro que puede responder al espectro autista, porque también a veces utilizamos imágenes, por ejemplo, que son confusas en la comprensión, entonces con la descripción se puede favorecer a la comprensión, sobre todo si son imágenes poco claras o irónicas, podrían ayudar. La ubicación específica en el aula podría ser más común, efectivamente, con sensorial visual, sensorial auditiva, física y psicosocial. Del espectro autista podría ser, por ejemplo, en relación a las temperaturas, a los ruidos, a los elementos sensoriales, pero no es tan común como se ha solicitado con las discapacidades sensoriales y con las físicas. La adaptación de material de laboratorio, bien, obviamente ahí pensando, hay mucho material de laboratorio, pero comúnmente lo que se utiliza es más visual o tangible, entonces claramente habría que hacer adaptaciones en los casos en que las personas presenten discapacidad visual o física. Obviamente las otras podría ser también, yo no los niego, pero lo más común serían esas dos. Y las evaluaciones orales con menor cantidad de público, efectivamente, podrían responder a situaciones de discapacidad psicosocial y del espectro autista. Y lo mismo que con los otros mensajes anteriores, podría responder a las otras, pero no es tan común. Lo más común es psicosocial y espectro autista. Había gente respondiendo por el chat. No sé si Vanessa, Luis, pueden hacer como una síntesis de eso para saber. En la pregunta número 6, accesibilidad a la en relación a las siguientes barreras en la accesibilidad a la información visual, escoger las adecuaciones que mejor responderían. Y en este caso, la mayoría respondió de forma correcta. La barrera era imágenes borrosas en las presentaciones PowerPoint, y lo más adecuado, lo que mejor respondería sería colocar texto descriptivo en aquellas imágenes. Como son, el macrotipo también puede servir, pero estábamos hablando de imágenes en específico. Entonces, podría ayudar si, por ejemplo, la descripción que uno utiliza es muy pequeña. Y lo mismo con el tipo de fuente. Y obviamente el compartir presentaciones o documentos en formato específico podría ayudar, por ejemplo, si la imagen va en una resolución más nítida, pero lo más adecuado es el texto descriptivo o el texto alternativo. En la barrera de evaluación que se realiza por plataforma no es accesible porque la letra es pequeña y la fuente es Times New Roman en cursiva. Efectivamente, la mayoría de las personas respondieron de forma correcta. Lo más adecuado es adecuar ese formato de fuente, utilizar el tamaño de letra más grande, una fuente específica que sea Verdana, Arial, Roboto, y el compartir el documento en el formato específico que la persona pueda acceder a este. Puede ser Word, puede ser un PDF accesible, la evaluación puede ser por esos medios. En el documento de lectura escaneado tiene manchas. Claro, la más adecuada sería compartir una presentación en el formato específico, ya sea un documento digitalizado, accesible, es lo más ideal. El macrotipo o el cambio en las fuentes no van a permitir una completa... el documento está escaneado mal, entonces no van a permitir como que se ajuste eso. Tendría que ser obviamente volvemos a lo mismo, un documento digitalizado de lo mismo.
en relación a las barreras del ambiente universitario, escogió la adecuación de contención y autorregulación que mejor respondería a cada una. Evaluaciones se rinden los días viernes a las 6 de la tarde y el auditorio está cercano a una plaza donde se carretea y hay ruido y olores. La que mejor respondería es efectivamente la que ustedes colocaron aquí, la ausencia de la disminución a ruidos estrepitosos o ambientales. Podría ayudar las otras que aparecen acá, pero la más adecuada sería cambiar, obviamente, el aula a un ambiente donde esté más silencioso. Están hablando mucho por el chat, pero no sé, no. Ah, ya se está Sí, yendo la Rocío, gente. se trata de personas que están excusándose porque deben retirarse, Ya, fundamentalmente. Así que dale nomás. bueno, gracias a la gente que se puede quedar y disculpas a la gente que se tiene que retirar. La barrera es, para una evaluación se ha negado el ingreso de una botella de agua y un abanico a una persona que constantemente lo requiere. Y la mayoría colocó la posibilidad de salir de la clase o de la actividad o de la evaluación. Lo ideal en esta sería facilitar, permitir el ingreso de la botella de agua y del abanico, porque eso es lo que la persona necesita. Eso es lo que está utilizando como un elemento de contención o de apoyo. Obviamente, poder hacer una salida podría ser, pero estamos en un contexto de evaluación y a veces podría ser también, pero si es que ingresa con la botella y el abanico, quizás sea menos cuestionable. De repente existen estas restricciones por tema copia o eso principalmente, entonces podría ser más fácil que la persona ingrese con la botella. En clase práctica de danza se mantiene actividad física por 2 horas y además restricción de idas al baño. Y efectivamente ahí la mayoría respondió con poder salir de la clase práctica y poder ir al baño o tener esas pausas. Y materia de relajo podría ayudar, pero no apunta directamente a la barrera. Ya. Esto es lo mismo, la facultad de instituto también, teléfono, ya, discapacidad física, bien, ahí la gente que respondió, todos completaron muy bien la discapacidad. Ya. Respecto a adecuaciones para acceder de manera óptima a la información. Aquí lo ideal sería, está muy confuso de ver aquí, pero efectivamente el uso del macrotipo es una adecuación que sí es necesaria para esta situación ficticia. La estudiante refiere que las letras pequeñas se ven más confusas. El texto descriptivo podría ayudar, sobre todo si es que se ocupan muchas imágenes en su carrera. Sí. En las otras que aparecen, la subtitulación o interpretación en lengua de señas no sería tan adecuado porque el acceso que ella tiene a la información auditiva no tenía interferencias. Y resguardar asientos próximos a la pizarra, sí, bien. Eso también ayudaría bastante. La lectura labiofacial, no, por lo mismo, ella puede acceder, o sea, podría ayudar, pero no es netamente adecuado, no está netamente apropiado. En la segunda, metodología de las clases y otras actividades curriculares, efectivamente el facilitar apuntes en caso de ausencias es una adecuación que sí responde muy bien a sus frecuentes inasistencias y permitir grabar las clases, que fueron las dos mayorías de acá. Obviamente esto podría contribuir y obviamente ahí uno puede complementar estas otras posibles adecuaciones que podrían contribuir con la misma persona, pero lo más indicado, la más en base a las barreras que también se mostraban en la situación ficticia, serían estas dos. La metodología de la evaluación, efectivamente la gran cantidad de personas respondió de forma correcta. Evaluaciones en otro tipo de soporte y otorgar tiempo adicional. Eso estaría bien. Quizás aquí pensaron en los trabajos individuales o las evaluaciones orales pensando en posibles situaciones, pero la estudiante en la situación ficticia no refirió ninguna barrera
con los trabajos individuales y con las evaluaciones orales, pero podrían pasar. De contención y autorregulación, en realidad no refería nada en relación a esas barreras en la contención y autorregulación, pero obviamente el uso de los asientos en determinados lugares del aula podría ayudar por la movilidad reducida que ella explicita, la discapacidad visual también, y sí, contar con una persona de confianza también podría ayudar como por la frecuente inasistencia, pero ella no refiere nada de barreras en el caso. Bien, aquí también las que son mayoritarias, el uso del ascensor y la rampa, me parece, sí, la rampa. Y claro, también resguardo de salas con puertas de ingreso amplias y ausencia de escalones. Claro, la ausencia de escalones o las diferencias de nivel podrían reemplazarse por rampas, ¿verdad? Pero esta persona no era usuaria de silla de ruedas, entonces no era específico eso. Estamos terminando. Adecuaciones del contexto normativo, permitir el ingreso a actividades minutos más tarde, bien, y el ajuste en el horario académica, así. Claro, porque por las constantes inasistencias o del traslado, el porcentaje mínimo de asistencia a las asignaturas también es correcto, y la flexibilidad de las entregas también. Yo creo que ahí están bien todas, porque en realidad no las marqué como correctas, pero están correctas. Y de acompañamiento de apoyo humano, específicamente la estudiante no refería algún tipo de apoyo o barrera en esto, pero las que ustedes señalan, por ejemplo, el redactor podría ayudar, las tutorías también podrían ayudar, y la atención con profesionales de salud también podrían ayudar, pero no era específico al caso, en este caso, la poca información que aparecía. El certificado número 1, que aparecía solamente el diagnóstico, efectivamente no era apropiado, y el 2 sí. Ahí bien, ahí no pusieron ninguno. Eso sería todo. Igual fue largo. Ahí. Ya. Si alguien, gracias por quedarse a los minutos extras que ocupamos. No sé si tienen alguna otra duda o algún otro comentario para ir cerrando ya con este módulo 2. Felicitaciones. Muy bueno, como siempre. Súper, ahí vamos a... Una pregunta de María Paz Vilches, dice, ¿existe algún documento que nos puedan compartir en cuanto a sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad, aparte del documento guía de adaptaciones de la Universidad Española? Sí, María Paz, vamos a compartir un documento a propósito de esta jornada que va a incorporar ese tipo de lineamientos también. Así que sí, vamos a compartirles un documento, ¿ya? Con estos temas, ¿ya? Así que bueno, no sé si hay más, alguien que quiera decir algo o lo que sea. Que si va a quedar disponible la grabación, me parece Sí. que sí. Bernardo, vamos a subir los videos al canal de YouTube de la Oficina de Equidad e Inclusión y les vamos a compartir el enlace, así que va a quedar todo disponible ahí. Y también vamos a enviar las presentaciones en PDF, yo creo que hoy día en la tarde o mañana en la mañana, ¿ya? Sí, y para efectos de la aplicación del formulario, ahí nos vamos coordinando porque eso, justo ahí Francisca Gatica lo comentó. Esto ya podrían empezar pero coordinémonos para saber quién es la persona que lo puede aplicar en su unidad académica, y para saber si es que existen otras dudas entre medio, como ahí nos vamos coordinando, pero en teoría ya se podría utilizar como una herramienta. Emilio. Ahora los que quieran y puedan, se pueden activar sus cámaras para que saquemos un par de pantallazos antes de irnos. Estamos cara cansados ya y medio con el cuello medio dolorido y todo, pero bueno, igual, gracias a todas y a todos por la fidelidad, la paciencia. Hicimos con mucho cariño esta jornada, igual, sobre todo para ustedes, que son quienes trabajan ahí Más directamente con directamente, ¿no es cierto?, con los estudiantes, así que muchas gracias
Muchas gracias a todos. No sé cómo se hace para ocultar a la gente para que salgan los primeros. Emilia y Martín tienen palabras pedidas, hay un Sí, minuto cada uno. Te quería consultar si para empezar a aplicar este documento, como dices que desde ya lo podemos empezar a aplicar, esperamos a que tú nos mandes la lista oficial de los alumnos que entran a cada facultad, o empezamos a llamar con esa que tenemos ahí pendiente, o esperamos la oficial. Sería más ideal esperar a la oficial, pero si hay alguna urgencia, Ya, pueden... Ujú. entonces esperamos la oficial para seguir el orden, digamos, desde allá. Listo, Ya, muchas genial. gracias. Martín, Bueno, obvio que quería agradecer también porque de verdad que fue maravilloso y aprendí mucho, 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 mucho. genial. Y respecto también un poco a lo que comenta Emilia, a mí me gustaría, la próxima semana tengo reunión de decanato y me gustaría presentar también esas cifras y poder decir, esta es la realidad en FAU, y poder, digamos, presentar cuántas personas, ¿cierto?, están en esta situación y lo necesario que se hacen algunas adecuaciones, que en FAU se hicieron algunas y son un poco deficientes las adecuaciones que se hicieron. Entonces, creo que es interesante mostrar con datos duros cuál es la situación para también poder pedir algo. Y me gustaría, yo saqué algunos pantallazos, no sé si lo puedo utilizar y pedir permiso si es que lo puedo utilizar, esas cifras, o si espero a que me manden algo formal. Luis, Mira, en realidad la información que nosotros, gracias Martín por tu apoyo también, compañero, y la información que nosotros compartimos aquí del momento que la estamos compartiendo es completamente pública, ¿ya? Así que Súper. nosotros creemos en la transparencia y en la publicidad de la información, así que todo lo que está aquí ustedes lo pueden utilizar. Por supuesto también se agradece la referencia, ¿no? Como de la fuente y todo, pero Por supuesto. no hay ningún problema. De todas maneras, si tú necesitas más información me puedes escribir y ahí podemos coordinar Súper. un detalle, por ejemplo, de los tipos de discapacidad que hay en la facultad, o, por ejemplo, ¿no? Ya, genial. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ya, pues entonces, parece que ya estamos. sí, ya no hay Gracias por más. sus saludos, por su constancia, por su apoyo. Vamos a tener más instancias como esta a lo largo del año, así que, nada, pues gracias por la paciencia y a ver si nos podemos estirar un poquito antes de ir a almorzar. Chao, chao, un gusto.